Ya. Entonces, la clase pasada, hace 2 semanas, prácticamente, dijimos, esbozamos ya algunas ecuaciones de diseño y ya habíamos establecido que hay 4 casos. ¿De qué dependían los casos? Los casos discretizan el diseño según dónde cae esta línea neutra. ¿Cuál es la línea neutra? Donde pasamos de un estado de compresión en el muro a un estado en tracción. Y donde es la barra en tracción la que nos ayuda a contener justamente esas fuerzas de tracción. Entonces, ¿cuáles eran los 4 casos? Ya habíamos visto los 2 casos primero. Uno es cuando tenemos compresión completa en el muro, y el segundo caso es cuando, si bien no tenemos compresión completa en el muro, la compresión, o sea, el par NS, no llega todavía, o sea, el C parte detrás de la barra. O sea, C, lo que decimos acá, C es más grande que D. ¿Se acuerdan de la distancia de la barra traccionada a la fibra más comprimida? Y el C, el largo de compresión de este bloque, es mayor a esa distancia. Por ende, en ese caso todavía, esta barra todavía no está traccionada. ¿Se acuerdan? Yo acá me mareé un poco, la clase pasada se lo voy a explicar, es bien sencillo. ¿Cómo si llegamos a que C es igual a 3 por H medio menos E? Es porque, vamos a dibujar, si este es el muro, y este es nuestro bloque de compresión, esta es la línea media, por ende esto es H medio, ¿cierto? Esto es H medio. Nosotros sabemos, por otro lado sabemos, que nuestro resultante C está acá. Y esta distancia es 1/3 de C. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Hasta acá? Ahora, en este muro tenemos actuando un par N y un par, pues no me va a caber acá, M, ¿cierto? Pero por equilibrio de fuerza, ¿se acuerdan que E, esto es el equivalente, E es igual a M dividido N? Y por equilibrio de fuerza, para que este sistema esté en equilibrio, esto es equivalente a decir, que N, para que esto esté en equilibrio, N tiene que estar actuando en la misma posición que C. Porque si este estaría corrido, no tendríamos equilibrio, porque tendríamos un momento que estaría fuera de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo, no? Y nosotros sabemos que esta distancia justamente es E. Por ende, si esto es E y esto es H medio, esta distancia de acá es H medios menos E. Y esto igual a 1/3 C. Entonces podemos escribir que
1/3 C es igual a H medios menos E. Por ende, si ustedes pasan el 3 para acá, ustedes se quedan con esta expresión que tenemos acá. Así es como ustedes llegan a establecer esta relación. Esto solo estamos repasando, porque como pasaron 2 semanas. Y luego dijimos que la ecuación de diseño para este caso, que es el caso 2, es Fm igual a 2ns dividido 3 por H medios menos E por B. Básicamente C por B. ¿Cuál es el C total? El C es, ¿se acuerdan? C es igual a 1/2 porque es un triángulo, por C minúscula, por B. Si ustedes reemplazan C con esta expresión de acá, ustedes llegan a esta expresión. Y obviamente siempre menor que Fm, porque esa es nuestra tensión admisible. Ahora, vamos a entrar a la parte nueva. Esto es más complicado y esto nos va a llevar más de una clase, probablemente, que son ya los casos 3 y 4. Haciendo la analogía con los casos anteriores, ¿qué pasa en el caso 3 y 4? El caso 3 y 4, ya nos encontramos en la situación donde C es menor que D. C es menor que D. Eso significa que esta barra ya empieza a trabajar y está en tracción. Y para ayudarnos, vamos a repasar esto, ¿no? Entonces tenemos, en la parte traccionada tenemos una barra con un área AS o una distancia de prima del borde. La barra está a D de la fibra más comprimida. Esta barra está al otro lado, vamos a definirla. Tenemos el momento solicitante MS y la compresión NS. Y la altura total de muro, nosotros la llamamos altura, en verdad podría llamarse largo también. El largo del muro, esto está inclinado, es solo para que sea más fácil el esquema. Es H. Esto equivale a que tenemos acá una fuerza de compresión C. Este largo es C, pero lo podemos definir también como una fracción, K es la fracción, una fracción de D. Este largo lo podemos definir. ¿Cuál es la fracción? Todavía no lo sabemos, eso es lo que vamos a calcular. Y por ende, si esto es KD, este largo de acá es igual a 1 menos K por D. El complemento. 1 menos K. Y por último, sabemos que la tensión es igual a Fm, minúscula, no estamos hablando todavía de las tensiones admisibles, es igual a M por la deformación unitaria que tenga esta fibra. Y por el otro lado, vamos a tener que esta fibra es igual a Fs dividido N, porque tenemos que compatibilizar deformaciones, igual a S por S dividido N. Y la barra en compresión, si bien esto no se usa, nosotros primeramente vamos a establecer las ecuaciones de forma general y después vamos a ir viendo las minucias y los detalles que también nos va indicando la normativa, ¿ya? Entonces, por el momento estamos viendo el caso general y en ese caso, esta barra que está en compresión, esta barra de acá, CS, la compresión del acero acá, es igual a F'ES y es igual a ES por E'S dividido N. No es la misma deformación unitaria. Lo más probable es que esta sea bastante menor que la que está teniendo la barra traccionada.
Ahora, vamos a establecer dos cosas vamos a establecer algunos parámetros, no parámetros, condiciones que separan el caso 3 del caso 4. Y como ustedes ya vieron, el caso 3, ¿qué es lo que define el caso 3? Que nuestra tensión admisible alcanzó, nuestra tensión de compresión en la fibra más comprimida alcanzó la tensión admisible de compresión en la albañilería. También vamos a tener que Fs, por ende, la tensión en el acero es menor que la tensión admisible. Para ambas barras, solo hemos alcanzado la tensión admisible en la albañilería. Y eso también automáticamente implica que el K de balance o sea, que el K es mayor al K de balance y menor que 1. ¿Se acuerdan de esto? Lo habíamos visto en la clase pasada. El K de balance es menor que 1, pero el K es menor que 1, pero mayor que el K de balance. Y eso también implica que el C de balance es igual a KB por D, que es la profundidad del bloque de compresión para la condición de balance. Y análogamente, y totalmente al revés, ¿qué pasa en el caso 4? Bueno, en el caso 4 no hemos alcanzado la tensión admisible en la fibra más comprimida de la albañilería, pero sí hemos alcanzado la tensión de fluencia, no es la tensión de fluencia, la tensión admisible del acero, es la barra más traccionada. Sin embargo, para la barra comprimida tampoco hemos alcanzado la tensión admisible. Y esto también implica que el K, automáticamente implica que el K es menor al K de balance. Entonces, de estas condiciones que estamos estableciendo, podemos observar que la condición de balance separa ambos casos. En el fondo, si el K es menor que el K de balance, estamos automáticamente en el caso 4. Si el K es mayor que el K de balance, estamos en el caso 3. Esta condición se produce cuando tanto la barra de refuerzo en tracción más distante, ¿qué cosa? La condición de balance. La condición se produce tanto cuando la barra de refuerzo en tracción más distante del borde comprimido como el borde comprimido alcanzan simultáneamente las tensiones admisibles del acero, Fs, y de la albañilería, Fm, respectivamente. Solo en el caso, esto lo vimos en las clases anteriores, voy a ir un poco para atrás, solo cuando alcanzamos Fm y Fsn dividido n simultáneamente, solo en ese caso llegamos a establecer el K de balance, acá. Y como habíamos dicho anteriormente, si K, es fácil verlo acá, cuando K de balance es mayor a KB, alcanzamos Fm. De lo contrario, K de balance, K es menor o igual al K de balance, para cuando alcanzamos Fs. Entonces, nuevamente, el K de balance lo alcanzamos cuando alcanzamos la tensión admisible del acero y de la albañilería simultáneamente. En cualquier otro caso, si el K es mayor o menor, vamos a caer en uno de estos dos casos, en el 3 o en el 4, dependiendo de estas relaciones que tenemos acá. Ahora, haciendo uso de esto y teniendo en cuenta que las secciones planas permanecen planas a deformarse, se cumple que la tensión
la tensión en la fibra más traccionada dividida la tracción del acero es igual a KB por D dividido D menos KB por D. Vamos para atrás. Decimos que esta relación versus, esto es trigonometría, versus esta relación es igual a esta relación, KD, dividido 1 menos KD. Esto es igual a 1 menos KD, si se fijan. Yo podría sacar el D y me quedaría 1 menos KB. Ahora, considerando que el comportamiento de los materiales es elástico lineal, la relación anterior puede expresarse en función de las tensiones, las que en este caso son las tensiones admisibles Fs y Fm. De nuevo, usando estas relaciones. ¿Se fijan? Si tiramos este M a este lado, nos queda que epsilon M es igual a Fm dividido Em. Y nos quedamos con esta relación. Reemplazamos epsilon M por Fm dividido la rigidez del muro y Fs dividido la rigidez del acero. El módulo, no la rigidez, el módulo, disculpe. El módulo de elasticidad. Despejando KB, es un ejercicio que ustedes pueden hacer si quieren, van a llegar a la siguiente relación, considerando ES dividido EM. Van a llegar que KB es igual a N dividido N más Fs Fm. Estos datos son datos que para nosotros van a ser datos conocidos. Porque nosotros de antemano sabemos cuánto es Fs, cuánto es Fm, y también vamos a conocer esta relación. Por ende, nosotros ya de antemano vamos a poder discriminar entre estos dos casos, porque vamos a conocer KB. KB es un parámetro de diseño, por ende. No es un resultado de un cálculo, de un análisis, sino que es una variable de entrada en el fondo. Y que va a ser de suma relevancia justamente para poder generar el diagrama de interacción. Es más, si ustedes usan los datos de la norma 1928, la norma 18 para usted, 1928, define estos parámetros. Estos son los parámetros, los valores que puede tomar la albañilería. Para el caso del S9, para el acero de fluencia 280, que hoy en día ya no es muy usado, de hecho prácticamente no se usa. Aún así la norma todavía está todavía aún integrada en la norma. Y tenemos también este y este difieren entre bloque y ladrillo, mientras que estos dos casos, el lado izquierdo y el lado derecho, difieren entre si es con inspección especializada o sin inspección. Si ustedes meten esto a la juguera, o sea, ustedes usan todas las combinaciones posibles para determinar el K de balance, ustedes se van a dar cuenta que el K de balance va a rondar entre 0,48 a 0,185 para este tipo de acero. Si ustedes en algún momento determinan un valor y están haciendo diseño de albañilería armada y se encuentran con uno de estos valores que no esté en este rango, ustedes tienen algún error o ustedes arbitrariamente decidieron no usar algunos de estos valores que les entrega la norma. Ahora, ojo, no depende de F'M. Este ejercicio también lo pueden hacer en casa. Si ustedes empiezan a reemplazar N por ES dividido EM.
y M ustedes lo reemplazan por este valor, por F'M, y Fm, ustedes se dan cuenta que también es función de F'M, ustedes se van a dar cuenta que se cancelan. El F'M se cancela. Y por ende, no depende, esto es algo también una característica muy importante, no depende de la resistencia prismática de la albañilería. El mismo ejercicio, y con los valores normativos, ustedes lo pueden hacer para el acero que es más común, que es el de fluencia de 420 megapascales. Y de igual forma, usando los valores que les entrega la norma, las condiciones de borde, el valor máximo y mínimo que van a poder tomar el K de balance va a variar entre 0,436 a 0,16. Esto también, si ustedes se fijan, 0,18 versus 0,16 y 0,48 versus 0,43, ustedes se darán cuenta que la fluencia del acero tampoco es un valor muy primordial. El K de balance no varía mucho según el tipo de acero que ustedes usan. Luego, entonces, recapitulando, establecimos cuáles son las condiciones que separan nuestro caso 3 de nuestro caso 4. Establecimos cómo podemos calcular el K de balance para establecer cada uno de los casos. Y establecimos que este parámetro es un parámetro de entrada y que más encima no depende de la resistencia prismática de la albañilería. Entonces, habiendo dicho todo lo anterior, ahora vamos a empezar a definir las ecuaciones de diseño, en primer lugar para el caso 3 y después para el caso 4. Para ello, las ecuaciones de diseño se obtienen estableciendo las condiciones de compatibilidad y de equilibrio que deben cumplir las componentes del estado de deformaciones y del estado de fuerzas en una sección transversal cualquiera. Entonces, ya habíamos establecido esta, ¿se acuerdan? La acabamos de usar, pero también, por trigonometría, para el E'S podemos establecer esta relación. ES es a E'S como D menos KD, que era esta distancia de acá, es a KD menos D'. Y vamos a definir D' como esta distancia de acá, entre el borde más comprimido a la barra en compresión. Luego, vamos a considerar también lo siguiente, como hipótesis de cálculo, ya que es elástico lineal, el sistema que estamos analizando. La deformación unitaria EM es Fm dividido, es equivalente a Fm dividido EM. ES es igual a Fs dividido ES y E'S igual a F'S dividido ES. Reemplazando estas relaciones, en estas condiciones que establecimos acá, nosotros vamos a llegar a las siguientes ecuaciones. Fms es igual a esto, y si lo comprimimos, queda que Fm es a Fs como K es a N por 1 menos K. Y para la barra en compresión, hacemos lo mismo y llegamos a que es 1 menos K dividido K menos gamma. Y acabamos de definir D' como gamma por D. Es otra fracción de D. ¿Por qué estamos haciendo definiendo esta forma de escribir? Es para que nos quede más compacto. Simplemente decimos D' es una fracción de D. ¿Cuál es la fracción? Gamma. Que obviamente esa la podemos establecer de antemano
conociendo la distancia entre la fibra más conocida a la barra en compresión. Este es un dato de entrada. Gamma para nosotros es conocido. Con esto tenemos la ecuación 1 y la 2. ¿Qué más? Tenemos la condición de equilibrio ahora. Entonces, para establecer esta condición se considera que la sección es rectangular de altura h y de ancho b. La barra de refuerzo ubicada en el borde de la zona comprimida A'S estamos considerando que contribuye. La contribución de las barras de refuerzo vertical distribuida a lo largo del muro se desprecian. Y las distancias del centroide de las barras de refuerzo de borde, comprimidas y traccionadas, al borde más próximas, son iguales. O sea, D' es igual en ambos bordes. Esto para hacer más fácil establecer las ecuaciones de manera más sencilla. Entonces, teniendo todo eso en cuenta y teniendo un par solicitante NS y MS sobre el muro, podemos decir lo siguiente, que NS, vamos a establecer el equilibrio de fuerza. NS es igual a esta relación de acá, menos AS por FS, más A'F'S, donde C, ya sabemos, es una fracción de D, es K por D. Ahora, ¿qué significa esto? Ecuación de equilibrio. En una dirección tenemos NS y la barra en tracción. Por ende, NS más la barra en tracción es igual a el bloque de compresión por la barra en compresión. Por ende, este bloque en compresión es un medio, como es un triángulo, es un medio de FM por KD por B, B el ancho, para que nos den en kilonewton, menos, esto sabemos, esta es la barra traccionada, la fuerza que está ejerciendo la barra traccionada, su tensión por su área, más la tensión de la barra traccionada por F'S. Y ahora, por ende ya hicimos el primer equilibrio de fuerza, el de la fuerza. Ahora vamos a hacer equilibrio de momento. El equivalentemente, como nosotros obtuvimos el equilibrio de fuerza, el equilibrio de momento, lo podemos establecer según esta ecuación, que ya es bastante más larga, como ustedes se fijan. Y lo estamos haciendo en torno al centro. Por eso es que no tenemos en esta ecuación incorporada el NS. Esto es más largo. Yo normalmente en el curso no entro ¿cómo se llama esto? A desarrollar las ecuaciones, porque unos son simples y ustedes ya pasaron hartos años en el plan común realizando este tipo de ejercicios, así que yo parto de la base que ustedes, si tienen interés, también lo van a poder lograr. Ahora, entonces, establecimos la ecuación 3, que es la ecuación de equilibrio de fuerza, y considerando que H igual a D más D', C igual a KD y D' es igual a gamma D, finalmente ustedes van a obtener esta ecuación de acá. Como les dije, ustedes pueden hacer el ejercicio, ustedes pueden establecer esta relación y luego reemplazar estas variables y van a llegar a esto. MS es igual a FM por KB. Esto de nuevo, este es el aporte de la albañilería, este es el aporte del acero en tracción y este es el aporte del acero en compresión. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Entonces,
Todo lo que hemos hecho hasta ahora es en forma general. Todavía no hemos dicho qué valor toma K, ¿cierto? Por ende, aún estas ecuaciones guardan una forma general, como bien dije, y no hemos discriminado si es caso 3 o caso 4. Entonces, ¿qué sí? Ahora, vamos a entrar al caso 3 primero. Ya habíamos establecido que el caso 3 se cumple cuando el K está entre el K de balance y 1. K no puede ser mayor que 1, porque si K es mayor que 1, ¿qué es lo que pasa cuando K es mayor que 1? A ver si han puesto atención. Primero que nada, ¿puede ser K mayor que 1? ¿Puede ser K mayor que 1? Piénsenlo en términos de KD. Entonces, esto pasa a ser D. KD, estamos diciendo que es menor que D. La pregunta es entonces, ¿qué pasa si K es mayor que 1? ¿Puede ser mayor que 1? Que es equivalente a decir, ¿puede ser KD mayor a D? ¿Puede ser KD mayor a D? ¿Qué pasa si KD es mayor a D? Vamos para atrás. Si KD es mayor a D, vamos a estar en el caso 2, porque el bloque de compresión va a ser mayor a la distancia a la barra más traccionada. ¿Se fijan? Y en ningún caso KD, o sea, ¿puede ser K mayor? Por supuesto, puede ser mayor. Pero en ese caso ya no vamos a estar en el caso 3. Esto implica necesariamente caso 1 o caso 2. Y de todos modos, nunca KD va a poder ser mayor a H, que es la altura total del muro, el largo total del muro. Entonces, volvamos al caso 3. Controla la armería. Entonces, se cumple que que K es mayor que KB y es menor a 1. Se cumple también, esto ya lo habíamos dicho, que la tensión de compresión en la albañilería alcanzó la tensión admisible y que la tensión en tracción de la barra de tracción es menor a la tracción admisible de las barras de acero. Como se muestra acá en esta figura. Estas son las fuerzas que habíamos usado anteriormente para establecer las ecuaciones. Ahora, habíamos establecido las ecuaciones de compatibilidad, la 1 y 2. De estas dos ecuaciones, nosotros podemos obtener, vamos para atrás, de las ecuaciones 1 y 2, nosotros podemos despejar Fs y F'S en función de Fm, reemplazando, usando esto, que Fm es igual a la tensión admisible. Haciendo eso y reemplazando F'S y Fs en la ecuación 3 y 4,
que son las condiciones de balance de fuerzas y de momento, podemos llegar a establecer estas relaciones. NS partido FM por BD es igual a K medio más NK por prima S por K menos gamma por nu S 1 menos K. Y nuevamente, acá introducimos una nueva notación para hacerlo más compacto, que es la cuantía, que es básicamente AS dividido B por D. Así la definimos para estas ecuaciones. Y siempre teniendo que F'S es menor o igual a la tensión admisible del acero. Esto es para el caso 3. Entonces tenemos, habiendo reemplazado F'S y Fs en función de la ecuación 1 y 2, en función de Fm, la ecuación 1 y 2, y reemplazándola en las ecuaciones 3 y 4, podemos llegar a esta relación, a estas dos relaciones, tanto para NS y MS. ¿Cuál es la característica de estas ecuaciones? Si se fijan bien, prácticamente todas las variables son conocidas. Ustedes conocen Fm, B, D, K, N y la cuantía. Con esto ustedes van a poder determinar NS o MS. Lo vamos a ver más adelante. Antes vamos a ver el caso 4. Entonces, este es el otro caso, cuando K es menor o igual a KB. Y cuando la tensión en el acero alcanza la tensión admisible del acero, que es esta imagen que tenemos acá abajo. Y realizando lo mismo, pero despejando F'S y Fm en función ahora de Fs. Fs igual a Fs, mayúscula. Y reemplazando nuevamente la ecuación 3 y 4, vamos a obtener estas ecuaciones, que no son iguales, entonces, pero con la misma característica que los datos de entrada para nosotros son conocidos. Entonces, tenemos un par de ecuaciones, la ecuación 5 y 6, y la ecuación 7 y 8, según el caso en el que estemos. El 5 y 6 para el caso 3 y el 7 y 8 para el caso 4. Ahora, ¿de qué nos sirven estas ecuaciones finalmente? Tenemos dos formas de proceder y depende de lo que a ustedes se les pida o lo que ustedes quieran lograr. Tenemos el caso en el que estamos diseñando o el caso que estamos verificando. El caso que estamos diseñando, nuestra incógnita, lo que nosotros queremos determinar es cuál es el área de acero que necesitamos para resistir los esfuerzos NMS. Estos salen del diseño. O sea, no del diseño, del análisis estructural de los modelos, NS-MS. Entonces, cuando estamos diseñando, la pregunta es, ¿cuál es el área de acero que yo necesito para poder resistir las fuerzas NS y MS? ¿Cuáles son nuestros datos de entrada? Datos que nosotros tenemos disponibles al momento de diseñar. El NS, el MS, este N, ya que depende del material que nosotros estamos definiendo para el diseño, el alfa, la cuantía en el fondo, B, D, o sea, el alfa, no, disculpen, no es la cuantía, el alfa es el porcentaje de AS para el área de la barra comprimida.
Conocemos B, D, D' y FM o FS. Estos son datos de entrada. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Tenemos dos incógnitas. Tenemos K y tenemos nu sub S. La cuantía, eso es justamente lo que queremos determinar. ¿Cuál es la cuantía requerida para resistir esta fuerza? Entonces, para calcular este par de incógnitas, basta con aplicar las ecuaciones 5 y 6 y 7 y 8, aceptando que uno de los dos casos controla. Podemos usar cualquiera de los dos casos. El resultado que se obtenga debe cumplir. Que K cumpla con el requisito que el caso supuesto establece. O sea, K es menor a KB o K es mayor a KB. Si K no cumple, significa que el caso supuesto no es el correcto. Y por ende tienen que escoger el otro caso. Y siempre verificar que F'S sea menor o igual a Fs. Eso es para el caso de diseño. El otro caso que ustedes tienen es el caso de la verificación. Cuando ustedes están verificando, ustedes quieren determinar cuál es el momento admisible que es capaz de resistir una sección, en la cual se conocen las barras de refuerzo. Entonces, los datos de entrada son NS, N, NUS, alfa, B, D, D', FM o FS, y nuestra incógnita son nuevamente K y el M admisible. Tal vez algunos de ustedes ya están viendo hacia dónde vamos con esto. Entonces, para un cierto N, ¿cuál es el M admisible al que podemos llegar? Entonces, nuevamente, uno de los dos casos va a controlar. Entonces, primero tenemos que comprobar si K cumple con el requisito del caso que usamos, caso 3 o caso 4, es mayor o menor que K de balance. Si K no cumple, significa que ustedes se tienen que cambiar de caso. Y siempre cumpliéndose que F'S es menor o igual a Fs y que el MS que sale del análisis estructural tiene que ser menor o igual a nuestro M admisible. ¿Qué significa que estemos verificando entonces? Es cuando ustedes, por ejemplo, a ustedes les pasan planos ya con diseños, con un diseño de ingeniería, o sea, ustedes ya conocen la cuantía. Como ustedes conocen la cuantía, ustedes pueden determinar el M admisible y luego simplemente comparar si el MS que ustedes obtienen como resultado del M admisible es mayor que el MS solicitante que ustedes obtienen del análisis estructural. Ahora, ¿quién me puede decir de qué nos sirve determinar este M admisible? ¿O a qué les parece conocido esto? Ustedes ya lo han visto en otro curso. Tal vez de otra forma, pero conceptualmente ustedes ya lo vieron. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Teniendo un NS dado y determinando el máximo momento admisible. ¿Qué es lo que podemos obtener? Si es que sobre todo nosotros vamos variando NS. Si para distintos pares de NS vamos obteniendo distintos pares de momento admisible. ¿Qué es lo que podemos obtener? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo diseñan ustedes muros de hormigón? O columnas de hormigón. ¿Puede ser con las curvas de interacción? ¿No? Exactamente, con el diagrama de interacción. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que esto estaba gritando? Hagan una curva de interacción, porque si ustedes varían NS, estos son claramente valores que dependen de los materiales y de la geometría. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Pero este valor de acá, si bien puede ser un dato de entrada de un modelo o algo,
puede ser también un dato libre, que nosotros arbitrariamente podemos ir variando. ¿Y qué es lo que es? Ahora, cada vez que para cada valor de ns, nosotros vamos a obtener, usando las ecuaciones, un momento admisible distinto. Y de esa manera, nosotros podemos establecer el diagrama de interacción para el muro, para los distintos casos. Entonces, tenemos el diagrama de interacción real, es una curva como esta. Pero ¿se acuerdan que ya habíamos adelantado? La carga, la fuerza, la tensión admisible máxima en compresión está limitada por esta expresión. Por ende, la curva de interacción es la roja que tenemos acá. Tiene un cap. Está cortada a esta altura. Y por lo que ya habíamos mencionado anteriormente, es más conservador y también toma en cuenta las del test del muro. Entonces, si bien esta es la curva de interacción real que ustedes obtendrían, usando todas las ecuaciones, tanto para el caso 1, 2, 3 y 4, la tensión máxima admisible está dada por la tensión admisible a compresión de la albañilería. Y luego, nosotros podemos ir variando. Nosotros vamos a estar cambiándonos entre un caso y el otro, y el siguiente, de acuerdo al nivel de compresión que nosotros tengamos. ¿Se fijan? Incluso existe para cuando esté completamente traccionado, este valor de acá implica tracción total, sin flexión. Incluso cuando tengamos tracción en la albañilería, nosotros podemos llegar a establecer el diagrama de interacción. Y, como data la causa, esta curva de acá, en 45 grados, 1 dividido E. O sea, la pendiente está relacionada con la excentricidad de la carga, y es obvio, porque N dividido, al revés, M dividido N es igual a la pendiente. Si yo cojo cualquier par, este par, por ejemplo, tengo un M y un N. Si yo tiro la línea, estamos diciendo que esta pendiente es N y esto es M, ¿cierto? Si yo normalizo, divido en N, obtengo que N es igual a 1, ¿cierto? Y que esto es igual a E. Entonces la pendiente tiene relación con E, con la excentricidad. Esto les puede ayudar si ustedes lo hacen, usan el diagrama de interacción de forma manual. O incluso de antemano, estableciéndole E, ustedes pueden calcular estas pendientes y ya van a saber en qué caso están. Ahora, vamos a tener este caso 2 y después acá es donde está nuestro punto de balance, cuando cambiamos entre el caso 3 y el caso 4. Este es el caso más extremo, donde tenemos ambas tensiones igualadas al mismo tiempo. Donde acá controla la compresión y en esta dirección controla el punto de balance, la tensión, disculpen. Ahora, esto es algo que ustedes van a tener que realizar para la entrega número 3, o les conviene a ustedes realizarlo. Porque cuando ustedes diseñan ahora los muros del caso de estudio que estamos haciendo, ustedes van a poder, si ustedes crean una rutina, puede ser en Excel, puede ser en MATLAB, puede ser en Octave,
donde ustedes, en Python, donde ustedes quieran y como ustedes quieran, lo pueden hacer manualmente también, estableciendo el diagrama el diagrama de interacción y obteniendo todos los pares NS y MS, ustedes van a poder de forma fácil verificar si el muro está cumpliendo o no. Porque ustedes básicamente se le van a juntar, se le va a generar una nube de puntos acá para las distintas combinaciones de carga, ¿cierto? Y solamente en el caso que algún punto caiga fuera del diagrama de interacción, ustedes no estarían cumpliendo. Por ende, tendrían que aumentar el acero o alargar el muro probablemente para llevar a esta curva a incorporar aquellos puntos que están fuera de la curva del diagrama de interacción. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Voy a suponer que sí. Ahora, en el caso de la 1928, la norma no considera la barra en compresión. Nu'(S). Por ende, ustedes pueden decir que la cuantía en compresión es igual a 0 y con eso se achican un poco las ecuaciones que habíamos definido anteriormente, quedando un poco más compactas, de esta forma, como se muestra acá. Es simplemente reemplazando Nu'(S) por 0 y ustedes van a obtener esto. Ahora bien, vamos a dejar la clase hasta acá y la próxima clase, al principio de la clase les voy a dejar un ejercicio en relación a un diagrama de interacción. Es para que ustedes lo ejerciten y lo podemos conversar el viernes en la tarde, en la auxiliar. Ustedes entonces pueden ejercitarlo. Tal vez ya lo deje hoy, lo puedo dejar ya hoy en un curso. Vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a dejar de grabar.